Amén. Buen día, hermanos, amigos. Qué lindo que es poder estar juntos y compartir, reunirnos alrededor de la palabra, ¿no? Como siempre decimos. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Un poquito? Yo pensaba pasar sin el abrigo, pero realmente si así estoy pasando frío, me imagino que sería más complicado. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir al primer libro, el libro de Génesis. Y vamos a meditar el trato de Dios en la vida de un hombre que todos conocemos muy bien, Abraham, el gran Abraham. A modo introductorio, antes de ingresar en Génesis, yo quisiera leer Romanos 4:18. Romanos 4:18 es, Pablo le está escribiendo a los hermanos de Roma, refiriéndose a Abraham. Y fíjense lo que él dice en Romanos 4:18. Él dice, él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. De esto vamos a estar hablando un poco en esta mañana. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? ¿Acaso tenía más de una esperanza? ¿Se opusieron las esperanzas dentro de él? ¿De qué estaba hablando Pablo? Y ahora sí vamos a ir a Génesis para ya meternos de lleno en el llamamiento de Abraham. ¿Sí? Génesis 12, versículo 1 al versículo 5 vamos a estar leyendo. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este es el comienzo del caminar de Abraham con Dios. Abraham en este punto aún no era el gran Abraham que nosotros conocemos en la historia. Él estaba comenzando a caminar con Dios, estaba creciendo en confianza. Y como todo comienzo es pequeño, ¿verdad? Uno viene a Dios, cuando comenzamos a caminar con el Señor, venimos llenos de errores, llenos de defectos, miedos, temores. Cosas que Dios tiene que ir trabajando en nuestro corazón, como también lo hizo con Abraham. Abraham es otro ejemplo, un ejemplo más de los tantos que tenemos en la palabra de Dios, de que Dios no llama a hombres perfectos y capacitados para orar a través de ellos, sino que Dios perfecciona y capacita a aquellos que Él llama. Y esta es la gran lección constante que debemos aprender y reaprender una y otra vez en la vida cristiana. La lección de aprender a confiar en Dios. Abraham estaba emprendiendo este viaje. El texto que recién leímos comienza diciendo una aclaración. ¿Notaron esto? Esa aclaración es, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Por qué dice esto? Para entenderlo mejor tenemos que leer 2 versículos antes, o sea, el contexto en lo que esto se dice. 2 versículos antes, o sea, en el capítulo 11, versículo 31, leemos lo siguiente. Y tomó Taré a Abraham su hijo, Taré era el padre de Abraham, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán.
Este es el contexto. Ahora, habiendo leído esto, nos es más fácil comprender cuál es la aclaración que el capítulo 12 hace al inicio. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Le está diciendo a Abraham, múdate a un nuevo país, comenzá de nuevo, comenzá de cero. Si aún hoy es difícil mudarse, ¿cuánto más habrá sido mudarse hace 4000 años atrás? ¿No es cierto? El mundo ha cambiado mucho en todo este tiempo. En aquel tiempo podemos pensar, no había internet, no había información, no había transporte. Hoy una persona puede mudarse del otro lado del mundo en 1 o 2 días, ¿no es cierto? Se sube a un avión y está del otro lado del mundo. Antes no era así. ¿Cómo hacían para transportar sus cosas? Es más, hoy en día se muda alguien y uno puede seguir hablando con un familiar en Europa todos los días. Antes no era así. Mudarse implicaba probablemente no volver a ver nunca más, tal vez, a los seres amados. No solo eso, sino que hoy en día tenemos cierta seguridad jurídica, ¿no es cierto? En medio, más o menos en todos lados. Nadie te va a matar porque uno simplemente llegue a otro país. En la antigüedad no era así. Recordemos cómo era la sociedad en la antigüedad. Las sociedades se agrupaban en familias. Las familias iban creciendo, se agrupaban y se organizaban en clanes. Y más o menos funcionaba así, este clan contra todos los demás. Era muy frecuente que el otro clan viniera y hiciera guerra contra este, tratando de ganar territorio, de robarle sus cosechas, o incluso de someterlos y llevarlos como esclavos. Esa era la realidad en el tiempo de Abraham. Mudarse en el tiempo de Abraham, en la antigüedad, no era como mudarse hoy. Ya de por sí el hecho de mudarse era algo bastante grande, era una orden categórica de parte de Dios, muy grande para la vida de Abraham, para cualquiera en aquel tiempo. Pero Dios redobla la apuesta y le dice: Abraham, no solo mudate, alejate también de toda tu parentela. Y por las dudas, Abraham, por si no te queda claro, voy a ser más específico. Dios dice: también esto incluye a tu padre, incluye a la casa de tu padre. Cuando Dios hace una aclaración en la palabra, por algo es. Y yo creo que es porque los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa para de alguna manera decir: esta orden de Dios en realidad lo que quiere decir es esto y no aquello. O esta orden de Dios no se aplica a mí, en realidad Dios le está hablando a otro. O lo que quiso decir Dios es esto, pero no lo otro. Somos muy rápidos cuando leemos la Escritura. Cuando tenemos una orden de Dios, somos rápidos para excluir de alguna manera aquello que nos cuesta renunciar o entregar. Por eso Dios, que conocía a Abraham, le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y Abraham, estoy incluyendo a tu padre, de la casa de tu padre también. La orden era muy clara, tenía un destinatario y ese destinatario era Abraham, no era Taré, su padre. Dios le dice: mudate. ¿A dónde tengo que ir, Dios? Me imagino, ¿no? Podemos imaginarnos esa conversación. ¿A dónde, Señor? A la tierra que te mostraré. Pero, Señor, ¿a dónde? Para allá. Salí. Yo te mostraré la tierra. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Imagínense eso. Cumplir una orden de esa es mucho más grande que simplemente hoy decidir mudarme a China, donde yo ingreso y puedo ver la demografía, la economía, puedo ver fotos del lugar a donde voy. No. En aquel tiempo no había nada de eso. Incluso le dice: salí al lugar que yo te mostraré. Eso requiere mucha confianza, eso requiere mucha fe. Podemos tomar un poco más de dimensión de lo difícil de la petición de Dios, diciéndole encima: Abraham, andate solo, vos y tu mujer. Apartate de tu familia y de la casa de tu padre. ¿Se imaginan eso en ese contexto donde la familia
pertenecer a un grupo te daba seguridad. Era muy frecuente en los caminos que hubiera ladrones. Y Dios le está diciendo, no, te vas solo, Abraham. Esa es mi voluntad, vos y ella, nadie más. Salgan solos, alejate. En otras palabras le está diciendo, confía en mí. Aprende a confiar en mí. El texto no lo dice directamente, pero podemos imaginar por qué Dios le dice esto. Yo creo que Dios necesitaba separar a Abraham de las costumbres heredadas de su pueblo, de las tradiciones que a Dios no le agradaban. Dios sabe mejor que nadie cuánto nos influencian las malas compañías. Por eso a veces es saludable cortar por lo sano con amigos que no te acercan a Dios, relaciones que todavía mantenés en tu vida, que no querés entregar, que no querés renunciar y que te alejan del propósito de Dios para vos. Es triste cuando esas malas compañías son incluso dentro del hogar, son un padre, una madre, hermanos de sangre, que no entienden tu relación con Dios y que solo ponen palos en la rueda. Yo no estoy diciendo con esto que los abandones como hizo Abraham. No, hay que amarlos, hay que orar por nuestros seres amados, nuestros familiares. Hay que orar por ellos, predicarles con el ejemplo, mostrándoles sobre todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra propia vida. Y ¿por qué no? Si uno ya es grande, como en el caso de Abraham, que ya incluso estaba casado, ya tenía su propio núcleo familiar Abraham, estaba casado y sin embargo seguía sometido todavía a su padre Taré, porque dice el texto que leímos que salió y se fue él con su esposa. Dios estaba creando un nuevo pueblo a partir de un hombre, Abraham. Hemos hablado de esto en varias oportunidades. En la antigüedad, cuando el ser humano peca contra Dios, Dios dice, comienza a escribir el Señor la historia redentora y lo hace a través de formar a un pueblo, Israel, y tomarlo como ejemplo para todos nosotros. Eso nos dice Corintios, 1 Corintios 10. Estas cosas, dice, que se han escrito en la antigüedad, se escribieron como ejemplo, dice. O sea que Dios, cuando creó a Israel, lo hizo como un ejemplo. Constantemente, cuando leemos la vida de Israel, podemos ver un pueblo de dura cerviz. Y ese pueblo de dura cerviz te representa a ti y a mí. Porque nosotros a nivel individual somos como ese pueblo. Que constantemente Dios tiene que volver a decirnos, no es por ahí, no es por ahí, hijo. Tengo un propósito para ti. Búscame a mí, conoceme a mí. Dios estaba formando recién ese pueblo de Israel y lo hace a través de elegir a Abraham y decirle, aléjate de toda tu parentela. Cortá con tu pasado, Abraham. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Abraham, sacrificá todo lo conocido. Demostrame que me crees. Obedecé. Caminá, Abraham, en obediencia. ¿Y cuánto nos cuesta eso, verdad? En nuestra propia vida. ¿Cuánto nos cuesta? Por sobre todas las cosas, Abraham estaba comenzando a aprender que él necesitaba poner su confianza en un nuevo padre. No en su padre terrenal Taré, como tantos años había estado sometido, sumiso a su padre, bajo su cobertura. Dios necesitaba enseñar a Abraham a colocar su confianza en este Padre Celestial, que no era como Taré, sin dudas. Abraham, ¿qué hace? Comienza a cumplir la orden de Dios, solo que todavía no está listo para tanta renuncia en su vida. Abraham no está listo para tanta entrega, no está listo para desprenderse de su pasado de tal manera. Entonces, ¿qué hace? Obedece, pero a medias. Y es mejor una obediencia parcial que una desobediencia total. Más vale un pequeño paso en la dirección correcta que ningún paso en absoluto. Ahí estaba Abraham comenzando a obedecer.
y le cuesta despojarse de su pasado. En este punto, Abraham tenía anclada su seguridad en ese pasado. Quería la nueva promesa de Dios, quería todo lo que Dios le estaba prometiendo hacia adelante, pero todavía no podía abandonar completamente su vieja vida, sus relaciones, sus afectos. Y eso lo vemos reflejado en que él sale de su tierra, pero se lleva a su padre, se lleva a su sobrino. ¿Quién puede negar que si las cosas se llegaran a complicar en el camino, siempre es bueno tener algo de ayuda familiar cerca, ¿no? Si este viaje tal vez no era lo que Abraham estaba esperando, él podía seguir contando con la ayuda de su padre Taré, podía seguir dependiendo de su consejo, de su experiencia, de su cobertura. Y eso demuestra dónde estaba su verdadera seguridad. Su verdadera confianza estaba depositada todavía en su pasado y no en la promesa ni en el Dios de esa promesa. Pero él estaba ingresando en la escuela de Dios, en la cual hemos ingresado todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Porque la escuela es la misma y el maestro es el mismo, los que se renuevan son los alumnos. Las lecciones son las mismas antes y hoy también. Dios desea mostrarnos en esta escuela que solo Él es la roca firme sobre la cual debemos aprender a apoyarnos en la vida. Solo Él es roca firme, todo lo demás es tierra movediza. Todo lo demás es tierra movediza. Por lo tanto, Dios siempre gestará situaciones en nuestra vida para demostrarnos la fragilidad, la debilidad de aquellas cosas en las cuales te apoyas. De aquellas cosas en las cuales depositas tu confianza y que no son Dios. Ahí estaba Dios empujando los límites de Abraham para desafiar sus bastones. ¿Qué es un bastón? Un bastón es algo que usamos los seres humanos cuando tenemos dificultad para caminar, ¿verdad? El bastón es aquello en lo que te apoyas para caminar, lo que te da soporte, firmeza, te da seguridad para poder caminar mejor. ¿Y cuántas veces pienso, venimos a Dios con una mochila llena de bastones? Por si las dudas. Por si las dudas Dios nos conduzca a terrenos complicados y necesitemos en algún momento apoyarnos en algo que no sea Dios. En la vida todos nosotros, de una u otra manera, vamos fabricándonos bastones, soportes, que nos dan cierto sentido de seguridad. Puede ser una economía abultada, en la cual depositamos nuestra confianza, y cuando en realidad analizás tu vida decís, estoy bien, ¿y por qué? ¿Y por qué? Tengo más o menos la vida armada. Logré conseguir esto, logré conseguir lo otro, tengo tanto en el banco, estoy bien. Eso demuestra dónde está tu confianza. Pregúntale a Job si realmente uno puede pensar así. De un día, de un plumazo, Dios le sacó todo. La escuela es la misma. Le estaba mostrando, no te apoyes en algo que no sea yo. Ese es el mensaje. Tal vez no es la economía, puede ser una carrera universitaria. Puede ser lograr tener un título que voy a colgar en la pared y decir, llegué. Eso me da mi confianza. Ahora ese título, ese logro que he conseguido, facilitará mi progreso. Me da confianza. Tal vez puede ser una persona, como en el caso de Abraham, su propio padre. Una persona a la cual acudimos cuando estamos en problemas. En definitiva, siempre es lo mismo, son bastones que nos fabricamos y en los cuales nos apoyamos, nos dan soporte y no son Dios. Dios nos dice a todos nosotros en su escuela, yo debo ser tu único soporte. Yo debo ser tu único sostén. No hay lugar para bastones. En la vida cristiana no hay lugar, pero Dios sabe que los tenemos.
Y Dios nos acepta con los bastones. Pero ¿qué dice Él? Como buen padre y maestro te voy a ir enseñando que tenés que dejarlos. Tenés que despojarte de esos bastones. No te sostengas de ninguna otra cosa o otra persona que no sea Dios. Dios dice una y otra vez a través de su palabra, solo yo soy la roca firme, solo yo soy digno de que deposites en mí tu confianza. Dios le estaba pidiendo a Abraham un sacrificio gigante. Dios le estaba pidiendo a Abraham, sacrifica todo tu pasado en el altar de la obediencia. Sacrifica todo lo conocido, tu comodidad, tus relaciones, tu familia, tus planes en este lugar de Ur de los Caldeos, sacrificalos. Señor, ¿pero qué de mis planes? Salí, tengo otros planes para vos. Tus proyectos, sacrifica tu zona de confort. Sacrifica todo tu pasado para alcanzar una promesa superior. Vemos también que constantemente Dios a nosotros nos pedirá lo mismo. Si estás en el camino cristiano, la escuela es la misma, las lecciones son las mismas. Dios nos pedirá una y otra vez, aprende a confiar en mí. Y lo hará a través de empujarnos a nuestros límites. Empujarnos a nuestros límites, como lo hizo con Abraham. Nos empujará siempre a crecer, nos pedirá siempre renuncia, entrega, negación de tu ego, negación de tus proyectos personales. Señor, ¿y qué de mis proyectos? Entrégamelos. Si yo los coloqué en tu corazón, van a prevalecer. Quédate tranquilo. Los proyectos y planes que están en tu corazón y que los coloqué yo, dice el Señor, esos permanecen. Ahora, todos los demás que salieron de ti y que te alejan de mi propósito, los iré quitando de a poco. El camino cristiano es ese, el camino de la negación, de la entrega. El Señor mismo lo dice. Quien quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Y Él nos dio el ejemplo. Cuando Él tomó la cruz, se fue al Calvario a morir. Ese es el camino del cristiano, negación. La orden de Dios para Abraham era gigante, muy difícil de cumplir. ¿Y saben por qué? Porque el galardón era muy grande. El galardón era muy grande. Y Dios no ha cambiado. Él dice en su palabra, yo soy el mismo. Y aunque los alumnos cambien, las lecciones siempre son las mismas. La palabra de Dios de principio a fin, su palabra, su manual, la Biblia, nos permite delinear el carácter de Dios para conocerlo mejor. Y Dios nos enseña en su palabra que Dios no recompensa a los holgazanes. Dios no recompensa a los perezosos, a los que se encuadran dentro de su zona de confort. Para eso no hay recompensa, dice el Señor. Es más, dice, Dios tampoco recompensa a los cobardes. El camino cristiano es un camino que requiere valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y dice, y de dominio propio. De dominio propio, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Lo que más necesitamos es comenzar a dominarnos, vencernos a nosotros mismos. La maldad no está allá afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Ya hemos sido contaminados. Y el camino cristiano constantemente consiste en eso, en Dios mostrarte todo lo que todavía necesitas renunciar, crecer, madurar, negar, entregar. ¿Recuerdan la parábola cuando Jesús cuenta que un señor repartió talentos? ¿Qué pasa cuando viene el último y le dice, Señor, sabía que eras un hombre duro y tuve miedo y fui y escondí tu dinero, aquí tienes lo que es tuyo? El Señor no le dice, muy bien, muy bien, qué valeroso, qué valioso este temor que tenés de mí, me gusta. No, el Señor no le dice eso. Le dice, siervo malo y perezoso. Ese conocimiento, le dice, de cómo soy yo, debería haberte motivado a actuar,
Ese conocimiento de mí, de cómo soy, de mi carácter, debería haberte motivado a hacer lo que te pedí. En otras palabras, le está diciendo ese señor, no pretendas esconder tu imprudencia detrás de una máscara de sumisión. No, sí soy hombre duro y te di una orden. No existe recompensa de Dios para los que se quedan encuadrados dentro de su zona de confort. El camino cristiano requiere valentía. ¿Cuántas veces no predicamos a aquellos que el Señor ha colocado alrededor nuestro? Porque ¿qué van a decir? ¿Pero qué van a decir si se enteran? ¿Qué significa eso? ¿Te avergüenza el camino cristiano? ¿Te avergonzás de tu Señor? El Señor dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré. Pero el que me declare delante de los hombres, yo también, en los cielos. Requiere valentía. Pero no solo se encuadra en eso, porque alguien puede decir, yo predico todo el tiempo, pero ¿qué de aquellas cosas que el Señor te ha pedido y te ha motivado a hacer para su reino? Porque en definitiva eso es lo que nos queda, para eso estamos acá. No para acumular riqueza, no para conseguir nuestros propios proyectos que no tienen trascendencia más que el tiempo en el que vivimos en esta tierra. Estamos para trabajar para el reino eterno. Somos embajadores de ese reino, esa vida eterna ya la tenemos hoy. ¿Qué estás haciendo para el reino eterno? Hoy, en tu vida, en tu diario vivir, en tu semana. Dios no recompensa a aquellos que se quedan encuadrados en su zona de confort. Ese es el carácter de Dios y lo conocemos a través de su palabra. Él dice, así funciona, al que más tiene, más se le da. Y al que más se le da, más se le exige. Así funciona, dice Dios. Para terminar, hermanos, es interesante que todo lo que conocemos de la vida de Abraham recién comienza con la muerte de su padre Taré. Aparentemente, recién cuando su padre se corre de la escena, Abraham no tiene otra opción y se ve obligado a actuar, se ve obligado a obedecer, a seguir ese rumbo, ese viaje en pos de conseguir esa vieja promesa que ya Dios le había dado, porque el texto dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, no dice cuándo. Tal vez se lo había dicho hace muchos años atrás. Y él miró la situación y dijo, ¿irme yo con ella solos? Complicado. No le creo tanto a Dios. Muy linda la recompensa de la promesa, pero no me animo. Mejor voy a hablar con mi papá, le voy a contar lo que Dios viene haciendo conmigo, voy a hablar con Lot, tal vez se enganchan conmigo y somos varios. Es diferente. Recién cuando su padre muere, él se ve obligado a tener que saltar en un paso de fe. A veces, hermanos, Dios nos empuja a situaciones difíciles en nuestra vida, crisis, porque sin duda que esto fue una crisis para Abraham. La muerte de su padre en quien él se reclinaba, dependía, habrá sido una crisis para Abraham. Y Dios a veces hace crisis, genera crisis en nuestras vidas que nos obligan a actuar. ¿Eso está buscando la crisis en tu vida? ¿Motivarte a moverte? ¿A dejar de estar inmóvil? Crisis que cuando las vemos a través del tiempo en perspectiva podemos ver de que generaron en nosotros la motivación correcta para entender que en realidad teníamos que ponernos en acción, teníamos que depender solo de Dios. Y estoy seguro que a Dios no prefiere tener que generar esa situación. Si alguien le reclamara a Dios, ¿por qué me empujas a esta situación? Dios nos podría decir, no me dejas opción. ¿Hace cuánto te dije, Abraham, que te muevas? Pero decidís no creerme. No me dejas opción. Lo mismo que hace Dios en nuestra vida, nos va empujando como un padre. No me dejas opción.
Abraham aprendió a despojarse de sus bastones. Aquellas cosas en las cuales él depositaba su seguridad, aquello en lo que él se apoyaba en su vida, en su pasado. Y esto debe llevarnos a reflexionar a nosotros, ¿cuáles son mis bastones? Si es que tengo alguno. ¿En qué deposito cuando llega la crisis, el conflicto a mi vida, la tormenta? ¿En qué me apoyo? Porque cuando llega la tormenta es fácil identificar en dónde te apoyas. ¿Vas corriendo a Dios, a donde deberíamos ir? ¿O vas a buscar a alguien más que te resuelva como un atajo, que te resuelva rápido el problema? ¿Cuáles son tus bastones? ¿Acaso mi seguridad se encuentra en el pasado? ¿En lo que ya conseguí? ¿En lo que ya acumulé? ¿En los logros que ya tengo? ¿En las tradiciones heredadas? ¿En la historia familiar? ¿En que yo pueda decir, no, pero yo desciendo de esta tradición? ¿Anclas ahí tu seguridad? La vida cristiana es una vida de relación con una persona, no con algo abstracto, con un sistema abstracto. Muchas veces muchos cristianos ven así es si yo me relaciono con una especie de sistema abstracto que se representa en personas y en denominaciones. No, la vida cristiana es una relación de uno con otro, una persona y otra, Dios y yo. Por lo tanto, debo conocer a esa persona que piensa, desea, siente, tiene ideas propias de tu vida, tiene planes y propósitos para tu vida y para el otro tiene otras. Es una persona. De eso se trata la vida cristiana. Tu esperanza y la mía debe ser Dios solamente y tu relación personal con este Dios que está vivo. Dios le enseñó a través de este proceso, comenzó a enseñárselo a Abraham. Sería bueno poder desarrollar en otro momento los capítulos que siguen, porque como mencioné en este punto, su esperanza estaba en su pasado, después va pasando al presente y después al futuro. Hoy quería hablar de esto. Nuestra esperanza debe ser solamente Dios, nada ni nadie más. Lo que Él decida hacer conmigo. Si realmente Él me ha comprado y yo soy suyo, como siempre me gusta decir, el Señor suele repetirme, traer esto a mi memoria muy seguido. Cada vez que quiero decir, Señor, esto se me está complicando, Dios me recuerda, pero no decís que tu vida es mía. Entonces lo decís nomás. Son solo palabras, porque ahora es el momento de aplicar. Ahora, en medio de este conflicto, demostrame que es verdad lo que decís. Confía en mí. ¿Por qué te pones por qué te desesperas tanto? Y esto lo podemos llevar a cualquier área. Si nuestra vida es del Señor, demostrarlo cuando llegue el momento. Porque es muy fácil, hermanos, y hablo por mí mismo, venir a la iglesia y cantar, Señor, mi vida es tuya, todo es tuyo, qué grande. Pero Dios dice, sí, todos cantan igual cuando están ahí. El tema es en la semana, cuando venga el problema. Ese es el momento de demostrarlo, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder lograr esto.